Y agradecemos a las personas que después de la conferencia nos han escrito, nos han mandado mensajes cuestionando cosas que necesitan saber. Y esto es lo que nos llena de satisfacción, tocar a las personas. Pueden ser pocas, pueden ser muchas, pero el propósito de Innovati es llevar conocimiento, herramientas, esperanza, como le dije, en estos momentos de pandemia, donde nuestro sistema inmunológico baja por la presión emocional que a veces tenemos, y nosotros tenemos que nutrirnos con esa actitud mental positiva que siempre en Innovati tiene por eslogan, al AMP, actitud mental positiva. Y hoy, esta noche, primero les voy a presentar el personaje, el invitado especial, que sé que va a ser de su completa satisfacción y agrado, y el presidente Luis Sánchez Noble hará también una presentación anterior al mismo. Permítanme darle los datos profesionales de este invitado de esta noche, que nos complace enormemente presentarlo. Él es John Martín Mejía Escobar. Le hablaré de su formación académica, muy completa y extensa. Es ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Minas de Medellín. Es abogado en la Universidad de Medellín, en la Facultad de Derecho, y especializado en finanzas, preparación y en evaluación de proyectos. Esto lo hizo en la Universidad de Antioquia en Medellín. Nuestro invitado tiene más de 25 años de experiencia en el sector asegurador, en empresas en Colombia, Seguros Sura y del exterior, Liberty Seguros, y actualmente es el gerente general de ARS Renacer, con 5 años ya residiendo en nuestro país. Este programa se transmitirá por YouTube, por Instagram y por el canal TVO desde La Romana, canal 49, que será visto aquí en Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y San Francisco. Gracias a TV La Romana por siempre también ser nuestro patrocinador. Con ustedes lo dejo con el señor, el presidente de Fundación Innovati, para que dé unas palabras preliminares a la presentación de John Martín Mejía, que será muy bien recibida por ustedes por sus conocimientos y capacidad. ¿Cómo le va, don Luis? ¿Cómo le ha ido? Está listo para pasar un rato con nosotros. Siempre. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Fíjate, realmente nos ha afectado psicológicamente, anímicamente, ha cerrado muchos negocios, hay muchos empleados que están desprovistos de una motivación especial porque se sienten que han perdido todo lo que tienen y no saben cómo hacer las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué tú has visto cómo están enfrentando en algunos de los países de Centroamérica, especialmente en Colombia, este problema? En el aspecto, vamos a hablar primero en el aspecto económico y después vamos a hablar en el aspecto social. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Y bienvenido a casa. Muchísimas gracias, don Luis. En primer lugar, agradecerles a ustedes la deferencia y la gentileza y siempre la amabilidad y calidez con que doña Mildred y ustedes me han tratado. Hay un dicho que tenemos en Colombia que dice que mientras unos lloran, otros venden o se encargan de vender los pañuelos a quienes lloran. Es decir, que siempre que haya una circunstancia, por muy adversa que sea, siempre tiene una semilla de un componente positivo mejor. Mire, don Luis, la situación actual en el mundo es una situación muy, muy compleja porque al decir de la literatura, de todos los estudiosos y todos los documentos que yo me he revisado, es la primera vez quizá, por lo menos en la época moderna, en que se presenta una situación
que normalmente no se ha presentado en otras circunstancias. Y la suelen llamar como la situación de los 8 cisnes negros. ¿Y por qué hablan de 8 cisnes negros? Porque hablan de la convergencia de 8 situaciones que evidentemente confluyen y hacen el escenario mucho más complejo. Estamos hablando desde de un primer cisne, una primera crisis, una crisis sanitaria que evidentemente es producida por la pandemia y la situación de salud de millones de personas. Luego está una segunda crisis, que es una crisis de oferta, porque esto obviamente se ha traducido los cierres que ha producido la pandemia por medidas del gobierno, de los gobiernos que se han vuelto dramáticas y drásticas con el fin de evitar la propagación de un virus que es con alto nivel de contagio. Eso ha hecho que la oferta de productos y servicios obviamente caiga por el cierre de las empresas. Y desde luego eso también conlleva un tercer elemento, que es el tema de la crisis de la demanda. Un cuarto elemento que ya venía, cocinándose, tiene que ver con el tema de los commodities y las materias primas, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el precio del petróleo, que ha llegado a mínimos históricos. Pudiéramos agregar un quinto elemento, y también tiene que ver, y se va a volver mucho más complejo por el tema de la deuda de los países. A nivel global, la deuda de todos los países suma el 320% del Producto Interno Bruto global. O sea que hay una situación compleja, y ahora que los países con unos problemas de fiscalidad, de déficit fiscal tan altos, van a requerir de recursos frescos, pues obviamente el tema de la deuda recobra una vigencia mucho más relevante. Hay un sexto elemento, y tiene que ver también con una crisis alimentaria que ya se venía fraguando. A 2019 se estimaba que hubiera cerca de 190 millones de personas con hambre en el mundo, pero esta pandemia en tan solo un año posiblemente dispare las cifras hasta 300 millones de personas, de 190 millones a 300 millones de personas. Básicamente la situación más crítica está en Yemen, está en Congo. Lastimosamente nuestro hemisferio no está ajeno a eso, y Venezuela ya entra a ocupar un lugar relevante en esa situación. Y desde luego que esto conlleva una situación muy compleja social, que ha puesto también de presente en la balanza si lo que tenemos que salvar es la salud o la economía. Y hay una disyuntiva muy difícil, porque desde luego hay que proteger la salud de la gente, pero al decir de muchos estudiosos, y algunos países han optado por eso, por ejemplo en el caso de Suecia, han entendido que cerrar la economía, hacer que la economía colapse, hace que los ingresos de los hogares disminuyan, que la gente no tenga con qué consumir, y al no tener con qué consumir no tienen que comer, y puede haber un tema colateral de muerte de la gente por efecto de la hambruna. Y al final, el octavo elemento es lo que ya también se conoce como una crisis institucional, que se viene dando a lo largo de la geopolítica a largo y ancho del mundo, con unos problemas muy fuertes a nivel de Europa, de Sudamérica, Latinoamérica y de Estados Unidos. En fin, entonces es un tema muy complejo, que ha exigido de los gobiernos su mayor sabiduría y su mayor conocimiento, entendiendo que está en una situación compleja en cuanto a déficit fiscal. El déficit, como le dije, el tema de la deuda está por el orden del 320% del PBI. Y entonces hablar de nuestros países se vuelve un poquito difícil, aunque ha habido, digamos que hay unos elementos importantes que ayudan a que la situación del país o de nuestros países no sea tan dramática en determinado momento. Por ejemplo, un tema que juega a favor nuestro es el promedio de la población, de la edad de la población nuestra. Mientras que en Latinoamérica el promedio de edad de nuestra población es de 31 años, en Europa estamos hablando de 43 años y en Estados Unidos de 38. También el que el coronavirus no haya empezado por aquí permitió que se tomaran, y ya entrando ya de lleno en su pregunta, entraran de lleno a tomar decisiones mucho más rápidas. El cierre de las escuelas, el cierre de los comercios fue mucho más rápido que como se hizo en España e Italia. Se desarrollaron o se determinaron una serie de decisiones económicas que buscan aliviar
la tranquilidad de la gente, las familias, porque al final, y contrario a lo que sucedió en la crisis del 2008, que fue una crisis básicamente del mercado bursátil, hoy lo que realmente está afectado es el mercado, el sector real de la economía, o sea, las empresas que producen bienes y servicios. Entonces, el gran foco, la gran preocupación o la gran prioridad de los países y de los organismos multilaterales es la protección de la población, de las personas. Entonces, digamos que hacia allá se han dirigido todas las medidas tendientes a buscar que primero se contenga el contagio para evitar que las curvas que tanto ya han mencionado no lleguen a unos picos donde se saturen los servicios de salud y colapsen, no solamente afectando a las personas que adquieren el virus, sino otras personas con comorbilidades y padecimientos previos que por efecto de no tener acceso a esos centros de salud van a sufrir gravemente en su integridad. Me refiero específicamente a personas con problemas cardíacos, gente con problemas crónicos renales, problemas pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las medidas han sido, en la mayoría de los casos, afortunadas. En unos países se han tomado unas decisiones más severas que otros. En el caso de Colombia, por ejemplo, el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, tomó la manija de la situación desde el primer día y todos los días hace una presentación televisiva de cómo avanza el coronavirus. Y le dio pues nivel de más alta trascendencia a la situación. Sin embargo, en este momento Colombia, a pesar de que tiene un cierre muy, muy prolongado, no ha logrado, digamos, nivelar o sostener la curva de contagios. En este momento el país está pasando una situación compleja en ese sentido. Ya Colombia se encuentra entre los 10 países con mayor nivel de contagio, sumado a Chile, sumado a Perú. En fin, tiene que ver mucho también la cuestión cultural, y aquí hay un aspecto que es importante. Los gobiernos le han hecho entender a la gente que al final no pueden ellos hacer todo, sino que se necesita la colaboración y la disciplina de las personas para que el contagio no alcance niveles desbordados. También el hecho de que a nivel económico la baja inflación de nuestros países va a permitir que haya una política de expansión monetaria que va, a pesar, digamos, del estrecho margen fiscal que podamos tener, eso nos va a ayudar un poco. Y todo lo que tiene que ver con las transferencias a la seguridad social, a los servicios públicos, alivios para los inquilinos de los inmuebles en arriendo y una serie digamos, de beneficios que lo que han buscado es proteger fundamentalmente a las personas, porque el cierre de las empresas no permite que las personas puedan tener acceso a esos ingresos que normalmente accederían. Entonces, yo creo que en esencia digamos que las líneas de acción han sido diversas, pero fundamentalmente siempre han convergido a ayudar, a facilitar, a paliar la situación de las personas y trabajando desde luego de manera muy rápida en buscar que la economía se restablezca lo más pronto posible. Un elemento que también juega a favor de las economías latinoamericanas tiene que ver con que China ya está mostrando señales de recuperación. Y China, que ha sido un país con alto nivel de importaciones derivadas de las exportaciones que hacen países latinoamericanos, sobre todo en bienes básicos y de minería y de petróleo, pues obviamente eso va a ayudar a que el impacto de nuestras economías no sea tan fuerte. Fíjate una cosa que yo te quiero preguntar. Sí. Porque realmente esto nos tomó a nosotros desprevenidos, porque nadie pensaba en la pandemia. Pero resulta que tenemos que ver otro aspecto que para mí es importante. Y es de que el mundo venía cambiando a una velocidad tremenda. Porque había mucha gente que tenía miedo a la nueva tecnología y que se iban a quedar sin trabajo, y etcétera, etcétera. Entonces, resulta una cosa. Yo he aprendido algo de este aspecto, de este problema de la coronavirus y de los problemas que tiene nuestra sociedad. Y es el siguiente. Toda crisis
trae consigo también oportunidades. Así es. Entonces, a mí me interesa mucho enfocarme en las oportunidades. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos más de 1 millón de desempleados. Tenemos un gobierno que está enfrentando, y su meta principal fue enfrentar el problema de la salud, o sea, el problema del COVID-19. Y ese ha sido su punto de lanza primordial y está haciendo un esfuerzo para que tengamos cierta normalidad. Entonces, también está tomando con un equipo qué vamos a hacer con la educación. Porque nosotros no solamente tenemos que pensar en la enfermedad y lo que nos puede pasar, sino también cuáles son las oportunidades que se nos ofrecen. Y por ejemplo, hay un esfuerzo que se está haciendo y el presidente lo anunció y fue muy bonito. El compromiso que él tiene con la educación del pueblo dominicano. Porque nosotros tenemos un problema de que si dedicamos el 4% a la educación, se cumplió con el 4%. Hemos cumplido, hemos construido muchas aulas, muchas escuelas, hemos tratado de contratar más maestros, pero resulta que tenemos un hueco que cubrir, porque no lo hemos hecho pensando en la calidad de la educación. Y entonces el provecho que se ha sacado del 4% ha sido mínimo, porque no se ha hecho un esfuerzo en la calidad de la educación. Eso nos coloca a nosotros en una posición que el gobierno tiene ahora que invertir mucho en eso. Pero entonces nos encontramos con la parte económica. La parte económica hay que tratar de ver cómo nosotros impulsamos el desarrollo económico de la gente. Entonces ahí yo me quiero basar un rato en este problema, porque cuando hay crisis hay oportunidades. Y yo tengo pruebas de gente que he conocido de años anteriores que vivieron en países con crisis, como la fiebre amarilla, etcétera, y cómo después surgió con unas nuevas ideas, con nuevos planes, un desarrollo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que nuestros empresarios, que ya hay una gran cantidad de empresarios que se han unido y están aportando para que el país pueda crecer y mejorar? Están aportando dinero para la salud, pero están aportando dinero también para preparar a su gente. Porque hay empresas que tenían 100 empleados y pudieron traer 25. Pero resulta que esos 25 que trajeron no pueden resolverlo en todas las cosas que tiene la empresa. Y entonces ha habido que darle un entrenamiento especial a ese grupo de gente para que con ese entrenamiento se conviertan en empleados multitask. O sea que puede haber técnicos que saben su parte técnica, saben coser, pero no están entrenados en cómo contar las piezas, cómo empaquetarlas, cómo llevarlas a entrega, a delivery. Y entonces se está teniendo que entrenar a esos seres humanos que sean multitask para que puedan llenar los huecos que no ha podido llenar la empresa todavía con el desempleo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos estamos olvidando de una parte muy importante. Y yo te digo que es muy importante porque el dominicano es sumamente creativo. Como tú tienes 5 años aquí viviendo en el país, te habrás dado cuenta que el dominicano es bastante creativo. Entonces tenemos nosotros una obligación como empleadores con los empleados para comenzar a darle oportunidad para que el empleado pueda opinar y crecer con nosotros. Porque el empleado recibe un salario, pero ellos tienen que pensar
que el salario que le dan no es para que lleve quizá los números de la empresa de 9 a 4 de la tarde, sino también que mire a su alrededor y vea cómo la empresa puede crecer y puede innovar. Entonces, yo quiero que tratemos el punto de cómo tú ves en la creatividad del dominicano, tratar de pasarle algunos mensajes que ellos piensen que tienen el talento, tienen la capacidad para hacer crecer al país, para que el país crezca, porque mucha gente ignora, y lo dije el otro día en otro programa, que nosotros estamos exportando a Israel una cantidad enorme de piñas, porque es un mercado enorme para las piñas dominicanas. Pero también están exportando algo que no se exportaba aquí hace poco, que son los mangos. Entonces hay una cantidad de empresarios que están exportando mangos o están cultivando mangos porque tienen un mercado grande en Alemania. Entonces, ¿cómo nosotros traemos confianza y motivación a los empleados de que tienen oportunidad de crecer, que tienen oportunidad de utilizar la parte creativa de su cerebro y tratar de, dentro de los problemas que tenemos, crear o ayudar a crear nuevas empresas? Porque dentro de las empresas que ellos están, ellos pueden sugerir y motivar a los empresarios que se curven un poquito la producción y hagan producciones nuevas que puedan tener mercado. ¿Cómo tú ves esa posición en la República Dominicana? Mire, don Luis, usted tocó varios temas bien importantes en su intervención. Lo primero que hay que, digamos, eliminar de la mente de la gente es que la tecnología es un enemigo. La tecnología, por el contrario, es un aliado. Lo que sí está totalmente claro es que la recuperación, la senda de recuperación de nuestros países va a ser netamente digital, porque el mundo tal como lo conocimos va a ser totalmente diferente al que conocimos, al que vamos a conocer. Y en ese sentido, el mundo ahora, o las empresas, se van a ver enfrentadas a un tema de agilidad, a un tema de flexibilidad, a un tema de rapidez, pero también a un tema de innovación. A mí no me queda ninguna duda de que el talento dominicano es un talento muy importante, muy calificado, pero creo que también se puede potencializar mucho más si logramos que haya una común unión entre el sector público y el sector privado, que al final las universidades y los colegios entiendan que el producto que le entregan a la sociedad es un producto compatible con lo que el país necesita a nivel de resolver necesidades. Permítame solo mencionar dos ejemplos para afianzar lo del talento dominicano. Yo leí la semana pasada que un grupo de jóvenes, bastante jóvenes del INTEC, habían ganado en Estados Unidos una competencia o un concurso en la NASA. El año pasado también escuché de que un grupo de profesionales estudiando en Barna, que es un instituto aquí, una academia de altos estudios, también había logrado un lugar destacado en Alemania, enfrentándose a equipos de otros países. Entonces, evidentemente aquí hay buen talento, aquí hay gente con capacidad, hay gente con espíritu emprendedor, hay gente con capacidad de trabajo. Uno ve al dominicano promedio y usted lo ve levantado desde las 5 de la mañana que sale como decimos en Colombia, a conseguirse el pan del día. Entonces yo creo que evidentemente lo primero que hay que decirle a la gente es que esta situación está llena de grandísimas oportunidades. Prueba de ello es que dentro de esta pandemia ya se han presentado una serie de elementos de empresas que han surgido a raíz de esta circunstancia. Por ejemplo, le voy a citar algunos ejemplos. En Colombia, alguien le pareció importante hacer una discoteca online, por ejemplo, y va funcionando supremamente bien. Otra persona montó una empresa para entregar productos del campo a domicilio. Y así hay una serie de elementos que hacen que la gente no se haya quedado en la situación, sino que con apoyo de la tecnología
han desarrollado una serie de startups con el fin de, digamos, detectar esas necesidades, porque ahí es donde está la habilidad del emprendedor. Encontrar cuáles son esas oportunidades donde pueden meterse dentro de la cadena de suministro. Eso fue precisamente lo que hizo Amazon. Amazon no montó una empresa en el sentido estricto de la palabra. Simplemente se metió en la cadena de suministro entre un montón de proveedores y un montón de clientes y se metió ahí quedó enquistado. Y usted mira toda esa serie de últimas construcciones de empresas disruptivas como Airbnb, como Booking y un montón, Uber, las plataformas de taxi, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es que la gente venza el miedo, entienda que hay mucho por hacer, que tienen la capacidad, pero que con la adecuada actitud y con una buena orientación pueden llegar a desarrollar un montón de habilidades importantes. A nivel empresarial, evidentemente los empresarios también tenemos que hacer un ejercicio con ellos, de empoderarlos. Yo directamente, por ejemplo, una de las primeras decisiones que yo tomé cuando llegué a la compañía fue que el departamento de gestión humana dependiera de la gerencia general. Para nosotros el capital, el activo más importante de la compañía es el talento humano. Nosotros no llamamos el departamento lo llamamos departamento de gestión del talento humano. No trabajamos el viejo concepto de recursos humanos porque, como decía Immanuel Kant, el ser humano no es un medio, sino que es un fin. Y por ende, todas las acciones que nosotros desarrollamos siempre involucran como el centro de la organización a la persona, tanto a nuestros afiliados como a nuestros colaboradores, y buscamos que la gente empiece a crecer y desarrollar, porque usted mencionaba también un tema importante. A veces la gente es tímida y se vuelven en ocasiones, perdóneme la palabra, como colaboradores tomapedidos, que básicamente van a recibir unas instrucciones específicas, pero eso es producto de que a veces nosotros mismos le coartamos a la gente su iniciativa, su creatividad, su capacidad de innovación, de crecimiento. A la gente hay que empoderarla, y yo creo ciegamente que el talento del dominicano es un talento sobresaliente. Fíjate, yo comparto mucho ese criterio que tú tienes, porque nosotros necesitamos motivar a muchas de esas personas que piensan que no tienen oportunidades, que sí la tienen, que el país ofrece grandes oportunidades para aquellos que tienen ideas creativas, aquellos que ponen su fe en acción y deciden trabajar. Porque el emprendedor es muy diferente a cómo operan los pymes tradicionales. Porque el emprendedor está acostumbrado y sabe que se va a caer y se va a dar un golpe, pero se va a levantar. Así es. Y sabe que se cae y se trata de levantarse rápido. Porque mientras más rápido se levanta, más fácil llega a su finalidad. Así es. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer combinado el sector privado con el sector gubernamental, con las universidades. Porque hoy hablamos de que tenemos que poner esas locomotoras en movimiento. El sector privado puede hacer una labor increíble en ayudando al desarrollo del emprendimiento en el país. ¿Y por qué? Porque el empresario que trae nuevos jóvenes a su empresa, esos jóvenes pueden aportar ideas. Y esas ideas que traen ponen a pensar a los empleados viejos. Ah, pero yo no había pensado en eso. Ah, pero mira, se puede hacer esto. Y yo creía que eso era imposible, y comienzan a cambiar su mentalidad. Por eso nosotros en Fundación Innovati tenemos una serie de programas y cursos para que los pymes y las empresas medianas puedan establecer su equipo de innovación. Y entonces tratamos de que haya gente joven y gente tradicional en la empresa, porque eso hace que la empresa comience a crear nuevas cosas, porque se ven motivados e incentivados por esos jóvenes. Entonces, de tal
forma, necesitamos que haya un estímulo a los emprendedores. Porque, por ejemplo, yo sé que se está tratando de que los emprendedores reciban una cantidad de dinero para poder iniciar su negocio. Pero resulta que ese dinero que se le da al emprendedor tiene que dosificarse, porque si se da de golpe, puede que no se utilice apropiadamente. Así es. Tiene que hacerse dosificado. Pero también tiene que hacerse teniendo en cuenta una transformación en el aparato fiscal del país. Así es. Porque un emprendedor que lo que está vendiendo es 100,000 pesos mensuales o 50,000 pesos mensuales, no puede pagar igual que un empresario que gana 150, 200 millones de pesos anuales. Permítame, hay una Luis, diferencia. Permítame, yo le hago una ampliación a lo que usted dice y permítame la interrupción, porque caigo en cuenta. Mire, otro elemento importante es, en Colombia, por ejemplo, hay una ley de emprendimiento que existe hace más de 10 años, que también tiene que ser una ley que le permita desde el gobierno a que la gente pueda construir, constituir sus empresas de la manera más ágil y fácil, porque a veces el exceso de burocracia en nuestros países vuelve muy tortuoso cualquier proyecto que uno quiera implementar. Entonces es muy importante que el gobierno vaya de la mano con la realidad empresarial del país y sobre todo con esta gente que emprende. Pero también la empresa privada juega un papel importante y le voy a explicar una forma donde pueden aportar de una manera directa y concreta. En Colombia, por ejemplo, y en particular en Medellín, algunas empresas del grupo empresarial antioqueño, que es un conglomerado muy importante, empezaron a, digámoslo, a apadrinar unas microempresas que trabajaban unos productos que tenían muy buena acogida en el mercado local, pero que tenían unos niveles de desarrollo de procesos muy artesanales y muy básicos. Y esta gente, desde sus empleados, entendiendo el concepto de responsabilidad social empresarial, imagínese usted que empezaron a acompañar a estas personas que montaron su empresa de manera casera, gente sin mucho conocimiento financiero, sino que lo único que los inspiraba era esa fe aplicada que usted menciona, y los empezaron a llevar y empezaron a ayudarles a modernizar el empaquetamiento de sus productos, las especificaciones, y les facilitaron que su propia cadena de distribución y cadena de suministro permitiera que esta gente que si no fuera por ellos nunca se imaginarían que pudieran llegar a esos mercados, inclusive llegando a mercados internacionales, o sea, daban un salto de calidad extraordinario. Y yo creo que aquí hay empresas que tienen, digamos, alcance global y que perfectamente pudieran hacer ese mismo ejercicio, coger empresas que están en proceso de crecimiento, pero que siguen siendo muy locales, muy artesanales, y meterlas en ese ejercicio. Y le cuento que el resultado ha sido extraordinario. Ahí hay un montón de cosas que perfectamente se pueden compaginar, de tal suerte que el esfuerzo Estado, el esfuerzo universidad, academia, el esfuerzo empresariado, se pueden hacer un montón de cosas. Yo no sé si aquí exista una mesa digamos, de ese nivel de emprendimiento, pero sería bien importante hacer esa validación. Usted conoce más que yo, y en caso de no existir, pues me parece que sería un tema muy útil y más en estos momentos. No sé usted qué opina. Nosotros hicimos en Minnovati una serie de desayunos patrocinados por el MIC, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme, para tratar de motivar a que esas grandes empresas pudieran ayudar a crear unas empresas más pequeñas con su ayuda. Y estábamos en ese proceso cuando vino la pandemia. O sea que a lo mejor hubiéramos estado caminando ya bastante rápido en eso. Pero ya tiene el camino trazado, importante. Entonces también estábamos tratando de crear una asociación
para que podamos entrenar a los empresarios a hacer, apadrinar a la gente. Porque mucha gente dice, tú tienes un conocimiento muy bueno en tu empresa, pero tú puedes ser un buen mercadólogo. Tú no puedes dar todos los tipos de cursos, pero tú puedes ser un buen mentor en mercadología. Tú puedes ser un buen mentor en administración. Entonces, formar un club de mentores de alto nivel en República Dominicana. Nosotros teníamos en plan eso cuando llegó la pandemia. Teníamos la ayuda de España para eso, del Club de Mentores de España, para fundar el Club de Mentores en República Dominicana, porque de esa forma también mucha gente, aquí hay muchos empresarios, que si tú le pides la ayuda, ellos la dan, pero a la gente no se atreve a pedir la ayuda. Yo no voy a llamar a don fulanito para que me dé una mentoría y me ayude en tal cosa, porque tiene miedo a hacerlo. Pero resulta que esa gente se sentiría feliz, sabiendo que puede recibir 1 hora a la semana a un empresario pequeño y guiarlo para que pueda ser exitoso. Porque una cosa que no ha enseñado Silicon Valley es que Silicon Valley se comparte. En MIT tiene un departamento de emprendimiento que yo he estado allá y es a base de compartir, porque no es simplemente ganar, sino también compartir. Una relación gana-gana. Exacto. La gente que comparte, que da su conocimiento, que da de su sabiduría, ayuda a los empresarios a hacer su trabajo, pero también ellos ganan, porque el mercado se agranda, el mercado crece. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, muchos campos. Aquí el campo dominicano, el 8% del campo dominicano es que se produce, es que está en producción. Y resulta que nosotros en poco tiempo, porque vamos a salir de la pandemia y vamos a aumentar el turismo en República Dominicana, porque nosotros tenemos meta de traer 15 millones de turistas desde el exterior a República Dominicana. Pero eso hay que alimentarlo, y que hay que alimentarlo con el producto criollo. Así es. Pero también nosotros no solamente tenemos que pensar en alimentar a los turistas, sino a los propios dominicanos con productos de calidad. Tenemos que comenzar a sembrar en el campo aquellos productos que se necesitan. No sembrar porque uno le da la gana de sembrar tal cosa, sino que uno tiene que hacer un examen de qué cosa tiene mercado en el país y qué tipo. Yo aprendí eso con los melones y aprendí eso también con los aguacates. Porque hay un aguacate que yo lo miraba y yo decía, yo no como ese es el aguacate que ahí me gusta porque es lisito, verdecito, qué sé yo qué. Y resulta que en muchos mercados el aguacate que gusta es el que es rugoso, negro. Claro. Entonces tiene otro sabor. Entonces la gente tiene que comenzar a pensar, yo voy a ir al campo, pero ¿qué voy a producir? Y tratar de buscar la asesoría adecuada, porque aquí hay mucha gente preparada que puede servir de asesores a esas personas que quieren incursionar en el campo. Nosotros tenemos una cantidad de técnicos medios que no tienen trabajo actualmente, que pudieran ser magníficos asesores de empresas para ayudar a los pequeños empresarios, para ayudar a los emprendedores, para que realmente produzcan artículos que tengan mercado, no solamente en este país, sino en el exterior. Y ese tema que usted dice es bien importante, don Luis, porque la extensión del territorio hace que todo esté muy concentrado y muy cerca, y entonces eso genera que los costos no sean tan elevados en la producción. O sea, el campo aquí, el campo de la capital está a media hora, eso no pasa sino aquí. Y entonces eso trae unas grandísimas ventajas que usted menciona, y en esa cadena de suministro, toda la cadena de valor, todo el valor agregado que se puede ir construyendo, sobre todo en nuestros países que hemos sido netamente exportadores de materias primas,
Entonces resulta que Suiza, que no produce café, nos termina vendiendo el café enlatado de Nestlé y demás. Y Exacto. de eso podemos citar muchos ejemplos. Y nosotros, que somos los que tenemos el producto específicamente, que lo pudiéramos vender empaquetado y entonces eso permite que que empresas de empaques o de productos de metálicos para el empaque o de vidrio también se desarrollen colateralmente. Impedimos que eso suceda porque nos ha faltado esa visión. Y aquí evidentemente el producto agrícola es de muy buena calidad. Yo con mi señora me deleito, el aguacate de aquí nunca sale malo, la piña de aquí es supremamente deliciosa, aquí no hay un mango malo, la yuca es supremamente buena. Y en Colombia hay un montón de variedades que no siempre salen buenos. Ese aguacate bonito que usted decía, que es muy bonito por fuera, pero por dentro no sabe, tiene más sabor el agua que un aguacate. O sea, aquí hay un montón de privilegios y de bendiciones que si la gente se sienta y se sienta a pensar país, de verdad que va a generar una disrupción impresionante. Aquí todos los productos que se hacen y que uno conoce, y permítame que toque esos temas, la cerveza de aquí es deliciosa, el ron es supremamente rico. Yo no fumo, pero aquí el tabaco, usted sabe claramente que es un tabaco de fama mundial. O sea que cuando aquí se deciden hacer las cosas, las hacen realmente bien. Entonces creo que hay un muy buen ejemplo que la gente tiene que, digamos, incorporar a su ADN empresarial y desde las empresas, como bien lo dice usted, con ese sentido de responsabilidad social empresarial, porque nuestro sentido de responsabilidad social empresarial no va solamente hacia nuestros colaboradores y sus familias, sino en torno a toda la sociedad dominicana, toda la gente que conforma este país. Y hacer que este sea un país de propietarios es un tema que termina siendo muy atractivo y en buena hora lo que usted está haciendo a través de la Fundación Don Luis, y permítame felicitarlo por esa visión y Gracias. por ese enfoque. Fíjate, nosotros tenemos también que pensar en otro tipo de gente, que son los quintiles más bajos de la sociedad. La gente más pobre. Hay que enseñarle que la pobreza está en su mente, que ellos Exactamente. tienen capacidad y talento, tienen experiencia vivida, que si ellos utilizan esa experiencia que han vivido, ellos pueden también ayudar a crear negocios y atreverse a hacer cosas. Ahora que el Estado, el gobierno está buscando recursos para dárselo a los pequeños empresarios, tienen que aprovechar y tratar de buscar ideas que vienen, que estén en su mente, que se atrevan a soñar, que se atrevan a pensar qué es lo que a ellos les gustaría hacer y que amen eso profundamente, lo que ellos quieren hacer. Y entonces se dediquen sin desmayo con esa idea hasta que tenga el éxito. Porque mucha gente tiene una idea y se pasa 2 meses y se pasa 6 meses y no tiene éxito y resulta que deja el negocio. Y estaba a 2 días quizás de tener el éxito que necesitaba. Entonces hay que tratar de decirles a todo el mundo, no importa la condición económica que tenga, tú puedes ser creativo, tú puedes ayudar a que el país crezca, tú puedes ayudar a que el país se desarrolle. Ahora tú tienes que tener también la educación suficiente para no exagerar en las calles y tirarte sin mascarilla, ir como con el pecho abierto, a buscar una gripe, porque tú no te vas a enfermar. Tú no puedes jugar en eso. Tú tienes que cuidarte. Pero dentro de ese cuidado tiene que haber el deseo de hacer cosas. Y aquí se puede hacer muchas cosas. No solamente, mi esposa es fanática del campo, de que hay que ayudar al campo. Pero también nosotros tenemos artesanos aquí en cantidad que necesitan ayuda. Porque el artesano no es solamente el que pule la piedra o el que hace joyas. Ahí también son artesanos aquellos que hacen artículos con flores y demás. Entonces yo creo que te estoy comprometiendo que tú vas a tener que volver un día de esto a un programa nuestro Claro, y Luis. hacer aportes.
Nos sentimos muy felices de que tú estés aquí. Yo estoy seguro que el público que lo ha escuchado está muy feliz de escucharte y saber de ti y conocerte, el que no te conocía. Gracias por acompañarnos. Espero que tengas la sensibilidad de acompañarnos de nuevo en un futuro cercano. Y también quizás logremos que alguna asociación de empresarios, que hay muchas en el país, te inviten para que tú les hables. Y yo estoy seguro que escuchándote a ti van a romper el status quo que estamos y van a atreverse a hacer cosas que pueden hacerlas. Muchísimas gracias a nombre de Fundación Innovati y te esperamos en la próxima reunión. Gracias por estar con nosotros. Querido Luis, básicamente agradecerle de nuevo a usted. Me pongo a su entera disposición en lo que usted crea que humildemente yo puedo colaborar y aportar. Este es un país que nos ha tratado con un inmenso cariño, la calidez de la gente. Esto es un paraíso y lo único que yo quiero invitar a la gente es a que cuiden su país, a que tengan un sentido de pertenencia que conlleve a que lo traten con responsabilidad, a que tengan más cuidado con el manejo de las basuras y demás, que cuando el país se inunda ahí es donde se ven los efectos y demás. Y no, decirles que crean en ellos mismos. Usted dijo una cosa muy importante. La pobreza económica es superable con esfuerzo, con determinación, con objetivos claros, con mentalidad. La pobreza mental o de espíritu, como yo la llamo, es muy difícil de erradicar. Eso también se logra vencer desde el sistema educativo, metiéndole a la gente en la cabeza de que son absolutamente capaces de lo que se quieran imaginar y que por muy lejanas las metas hay que apostarle a las estrellas para por lo menos llegar a la luna. Así que muy amable don Luis, a doña Mildred y como siempre de todo corazón muy gentil. Sí. Nosotros somos un gran país de gente muy buena, no porque yo sea dominicano, pero somos gente muy buena. Lo que pasa es que en los últimos 60 años hemos sido muy mal administrados. Hemos tenido un país lleno de politiqueros baratos. Necesitamos ahora, tenemos fe, yo tengo la esperanza de que las cosas estén cambiando. Y eso lo ha prometido el actual presidente. Gracias y nos veremos pronto. Saludos, don Luis. Bye bye. Muy amable.